Bienvenidos a la Cleo de Guanatos, el intento de podcast que es mi hobby y en donde trato distintos temas. Dependiendo del estado de ánimo que tenga, cada semana podré hablar sobre sucesos históricos, crímenes reales, asesinos en serie, leyendas, mitos o cualquier evento paranormal. Para este último viernes del mes de octubre, habría sido lo normal terminar con algún caso o historia de terror que hiciera referencia al Halloween. Sin embargo, el lunes de la semana que sigue es la celebración que más me gusta a mí como mexicano, el Día de Muertos. Es por ello que la noche de hoy les presento algunas leyendas de las ánimas más célebres de algunos panteones. Si bien no tienen lugar en Día de los Fieles Difuntos, sí hacen referencia a la última morada que nos espera a todos nosotros. Y se muestra una vez más que el mexicano, y en este aspecto el ser humano en general, rompe las reglas establecidas, ya que la lógica dice que los panteones no deberían estar habitados por fantasmas, ya que estos residuos de energía tendrían que estar penando o apareciéndose en los lugares en que transitaron o donde perdieron la vida. Pero esto es México y nos vale verga. Antes de empezar el programa de la noche de hoy, quisiera mandar un saludo muy cariñoso y afectuoso a Doña Elida, que me ha estado preguntando por ahí que ella no se pierde los programas todos los viernes, pero ¿por qué ya no le mando saludos? Simplemente porque estos ya no he hecho en vivos, son pregrabados, pero con gusto le mandamos su saludo y deseamos que ya se esté portando mejor, que no esté dando tanta lata, porque ya sabe que de vez en cuando se le putea, pero se le quiere mucho. Y sin más, comienzo ya con el programa de la noche de hoy. El soldado Figueroa. Uno de los panteones más grandes de la Ciudad de México es el Panteón Civil de Dolores, ubicado entre la primera y la segunda sección del bosque de Chapultepec. Este lugar guarda una misteriosa leyenda, la del soldado Figueroa, que noche tras noche recorre el lugar para cuidarlo de las personas que quieran profanar alguna tumba. Cuenta la leyenda que en el famoso panteón, todas las noches un soldado de nombre Andrés Figueroa ronda los pasillos del lugar para cuidar de las tumbas que ahí se encuentran. De acuerdo a las declaraciones de los cuidadores del lugar, el destacado soldado, que de acuerdo a su lápida murió a la edad de 54 años, sale a vigilar para que ninguna persona ajena al lugar profane las tumbas. En alguna ocasión fue a los propios vigilantes a quienes se les apareció, y con el grito de ¡Alto ahí!, los dejó asombrados y espantados a tal grado de que uno de ellos perdió la vida a causa del infarto por la impresión que se llevó. La tumba del soldado en la actualidad se encuentra muy bien cuidada, y una gran estatua del personaje se encuentra bajo resguardo, pues muchos son los curiosos que han querido robarla. Y aunque nadie sabe de qué falleció, o si aún tiene familiares, los vigilantes del lugar prefieren mantener limpia la tumba, pues de esta forma piensan que el soldado no se enojará y no saldrá a espantarlos nuevamente. El niño panteonero de Momoxpan en Puebla. Hubo un tiempo en que se escuchaba por doquier el relato de la aparición de seres escurridizos que tan pronto aparecían en los cuartos y patios de las casas de Momoxpan, desaparecían en un abrir y cerrar de ojos. En otras ocasiones se escuchaba el arrastrar de cadenas o hierros muy pesados, lo que resultaba incomprensible para los pobladores. A lo anterior se agregaba que en ciertas partes del propio piso de tierra a veces emergían pequeñas flamas azules, lo que les hacía casi morir de miedo a los pobladores. Un día la niña llamada Guadalupe, de escasos 6 años, quien se distinguía por su inocencia, de pronto se encontró con un niño de aproximadamente 5 años de edad, vestido con taparrabo y con guaraches. Momentáneamente Guadalupe quedó como petrificada por la apariencia de este infante. Recobró un poco la tranquilidad cuando éste le pidió ver la forma para que rascase exactamente abajo del lugar donde ella tendía su petate para dormir. Intrigada por la petición, la niña le preguntó: ¿Cuál es la razón de esto? A lo que contestó el niño: mis padres están enterrados ahí y no descansarán hasta que en tanto sus restos sean llevados a un lugar sagrado. Y luego agregó: existe mucha gente enterrada en varias partes de la población. Todo esto como consecuencia de las agresiones de los inhumanos conquistadores contra mis hermanos indígenas. No soportó más Guadalupe, como era muy sensible, cayó desmayada. Después de otras apariciones, la niña desmejoró mucho y cayó gravemente enferma. En sus desvaríos relataba a sus familiares lo que sufría. Pocos días después murió. Estos fatales hechos se sufrieron en otras casas cuyos vecinos se convencieron de que efectivamente, en varios lugares de Momoxpan, hay restos de seres que por no estar en un camposanto sus almas no encuentran descanso. Con el paso de los años, al ir remodelando sus casas,
estos habitantes de la población han encontrado cadáveres de personas que pertenecían seguramente a los antiguos momoxpenses. Como corresponde a la tradición actual, todos estos restos recibieron posteriormente cristiana sepultura. En otros casos, estos restos solo eran polvo, que se mezcló con los materiales para construcción de las nuevas edificaciones. Las siguientes tres leyendas son de la ciudad de Morelia, en Michoacán. El ángel enjaulado o encarcelado. Una de las tumbas más famosas del panteón municipal es la que pertenece a la familia Ponce de León. La leyenda dice que cuando falleció María, adornaron el sepulcro con un ángel de mármol blanco, esculpido por el italiano Adolfo Octavio Ponzanelli, quien radicó un tiempo en nuestro país. Pasaron los días y al poco tiempo los cuidadores y algunos curiosos comenzaron a ser testigos de un fenómeno que se presentaba a la hora del crepúsculo. Cada noche se comenzaban a escuchar aleteos muy fuertes, como si hubiera un pájaro enorme en el panteón. Por andar investigando, o simplemente por mala suerte, al toparse con lo que provocaba el sonido, las personas se encontraban cara a cara con un ángel que estaba revoloteando por todo el cementerio. Pronto muchos de los testigos aseguraron que era el mismo que se encontraba en la tumba de los Ponce de León, y al ir a comprobarlo, quedaban atónitos al observar que el pedestal de la tumba estaba vacío. Los rumores de lo que sucedía se extendieron de manera veloz en toda la ciudad, y cada persona ya había formulado su explicación de este acontecimiento. Unos decían que el alado ser volaba todas las noches, actuando como un protector y guardián de los difuntos, mientras que otros veían la mano del mismo demonio en todo esto, ya que era antinatural. La familia Ponce de León, queriendo evitar los rumores y contener la actividad paranormal que sucedía en su terreno, mandaron colocar una fuerte reja alrededor de la tumba. Desde ese día, los vuelos nocturnos de la estatua del ángel cesaron. La niña Tarsila García. La Guerra Civil Española, la más reciente de ellas ya que son incontables, trajo desdicha a la madre patria. Miles de muertes, sufrimiento, separación de familias e infancias perdidas es el resultado de este lamentable hecho histórico. El gobierno mexicano, encabezado por aquel entonces por el general Lázaro Cárdenas del Río, tendió una mano a los republicanos españoles, dando asilo a gran cantidad de hombres, mujeres y en especial niños, los cuales se les recibió con los brazos abiertos en el estado natal del presidente de la República, Michoacán. Lamentablemente, como en el resto del mundo, el México de los años 30 seguía siendo un sitio en donde los índices de mortandad infantil eran altos. Varios de los pequeños refugiados no lograron llegar a la adultez, como lo fue el caso de la pequeña Tarsila García. En este panteón municipal de Morelia se encuentra su tumba. Como lápida tiene tallada en piedra la forma de un puño cerrado, en donde se informa que fue una de las innumerables víctimas de la barbarie fascista de Francisco Franco. Obviamente, al quedar huérfana y morir de tan tierna edad, no pudo tener una familia propia. Y es aquí donde el misterio comienza. Ella falleció un 10 de marzo de 1938, y desde ese día no pasa una sola semana en donde los veladores del Camposanto no encuentren flores frescas en su tumba. Lo raro es que nunca, a más de 80 años de su partida, han logrado ver quién pone esas ofrendas. Se dice que si te paras cerca de la tumba, podrás ver figuras por el rabillo del ojo, pero al voltear para observarlas con atención, esas figuras se esfuman en el aire. La niña del panteón. En esta leyenda, los eventos a que vamos a hacer referencia suceden en una plazuela que se encuentra frente al santuario de Guadalupe. No obstante, en tiempos pasados, este terreno se trataba del Panteón de San Diego. Aunque el camposanto ya no se encuentre, sí lo hacen las almas de los difuntos a quienes se les perturbó su descanso, como es el caso de una pequeña que desde 1809 se tiene constancia de que se aparece en dicho sitio. Todo comienza cuando un caballero de nombre Sebastián se encontraba en el cementerio. Visitaba diariamente el sepulcro de su amado hermano. Ese día, el hombre se ensimismó tanto en sus actividades cotidianas que ya casi caía la noche y él apenas se dirigía a depositar las flores. En el camino se topó con una niña de rubios cabellos y ojos azules. Se veía muy pálida, cabizbaja y vestía un blanco vestido. La pequeña se veía confusa y Sebastián decidió auxiliarla. Le preguntó si estaba extraviada y ella confirmó con la cabeza, para luego de improviso tomarle la mano. Cuando el hombre sintió el contacto de aquella pequeña mano, sintió un frío horripilante. Preocupado por la criatura, se quitó su capa y se la colocó a la menor. Le hizo una nueva pregunta. ¿Quieres que te lleve con tus padres?
y la pequeña volvió a sentir con la cabeza. Comenzaron a moverse entre las tumbas, hasta que la niña se detuvo y lentamente apuntó hacia dos lápidas grabadas con los nombres de una pareja, dando a entender que habían llegado con sus padres. El varón sintió una enorme tristeza. Inmediatamente creyó entender que la niña era huérfana y que había escapado del hospicio con el afán de visitar a sus seres amados. Nuevamente le cuestionó: ¿De dónde vienes? Esto con la intención de llevarla de vuelta a la seguridad del orfanato. Con la mano derecha, la niña señaló una tumba pequeña al lado de las dos lápidas, la suya. Pero Sebastián no interpretó el mensaje, ya que su cerebro se había quedado turbado al percatarse de que la mano de la niña carecía de un dedo. Incluso aún manaba sangre fresca de la herida de la pequeña. Alarmado, triste y furioso, Sebastián volvió a preguntar: ¿Qué te pasó? ¿Te cortaste? Pero esta vez la niña movía de un lado a otro la cabeza, negando por primera vez. Loco de rabia, el hombre se controló e inquirió: ¿Alguien te hizo daño? A lo que la pequeña asintió. ¿Sabes quién lo hizo?, preguntó a la chiquita, a lo que obtuvo una respuesta afirmativa. Enardecido y dispuesto a hacer justicia por su propia mano, el caballero le imploró a la niña que lo llevara con la persona que le había lastimado. Ella lo tomó otra vez de la mano, lo condujo a otra zona del panteón hasta llegar a otra tumba, la cual señaló. En la lápida estaba grabado el nombre de Quinto Peralta. Sebastián observó las letras unos instantes y después le dijo a la menor que se tranquilizara, que ya no podía atacarla porque estaba muerto. Pero la niña, muy triste, negó con su cabeza. Sebastián volvió a preguntar: si él no está enterrado, ¿dónde se encuentra? Y por primera vez, la niña habló. Con una voz aterrada soltó un grito: ¡Allí! Sebastián volteó hacia donde apuntaba la niña, pero no fue capaz de ver a nadie. Cuando su vista se posó de nuevo en la pequeña, ésta había desaparecido y su capa estaba sobre el suelo. Es hasta ese momento cuando el hombre fue capaz de entender lo que sucedía y solamente pudo correr despavorido para salir del cementerio. Sin embargo, este hombre tenía un gran corazón. A la mañana siguiente, y a pesar de su miedo, regresó al camposanto, y hablando con los vigilantes se informó sobre la historia de aquellas tumbas. Ahí es en donde se enteró que pertenecían a una familia formada por los padres y una hermosa niña. Esta familia fue asesinada de una manera vil, pues unos ladrones habían entrado a su casa para robarlos. Mataron a todos, y no contentos con ello, le cortaron uno de sus dedos a la pequeña niña para tomar un anillo de oro que sus padres con mucho esfuerzo le habían regalado. En silencio, Sebastián infirió que todo lo vivido el día anterior era real y que la pequeña necesitaba ayuda en la otra vida. Es por eso que fue con las autoridades y rogó que las propiedades del señor Quinto Peralta fueran registradas. Le costó muchísimo trabajo, ya que el difunto era, a decir de las autoridades, un hombre ejemplar y de reputación intachable. Afortunadamente los encargados de aplicar la ley cedieron ante sus peticiones y se dirigieron a la casa de Quinto Peralta y comenzaron la búsqueda. Para sorpresa de todos, encontraron las pertenencias de las víctimas en una de las propiedades de Peralta. Fue entonces que Sebastián interpuso una petición para que los restos del infame asesino fueran exhumados del panteón, esto con la finalidad de que el maligno ente dejara de atormentar a la pequeña, cosa que se realizó. Tristemente, en esta historia parece que no hay un final feliz, pues aún hoy, la hermosa niña sigue apareciendo con todo y que el panteón ya no existe. Ella se deja ver por personas, las que piensan que pide limosna ya que los toma de su mano. Pero los que conocen la historia, saben que ella desea que la lleven con sus padres, a quienes no encuentra desde el día que le arrebataron la vida. La niña del ángel. Corría el año de 1908, cuando una bella familia conformada por mamá, papá e hija, fueron invitados a Orizaba, Veracruz, a celebrar la fiesta de uno de sus queridos parientes. Todo iba de maravilla, hasta que la pequeña Ana, de apenas 2 años de edad, de repente desapareció de la vista de sus padres. Pasaron algunos minutos antes de que unos gritos y un llorar aterrador se escuchara en la casa. Eran de Anita, que se encontraba envuelta en llamas después de que una veladora cayera sobre su vestido. Sus angustiados padres hicieron de todo para sofocarlas, pero ya era demasiado tarde. La niña había muerto quemada y con una expresión de dolor en el rostro que nadie quisiera ver. Sin dinero para trasladar a la pequeña a la Ciudad de México, sus papás decidieron enterrarla en el Panteón Juan de la Luz Enríquez, ubicado ahí mismo en Orizaba, no sin antes mandar a hacer una escultura de mármol que representaría a Anita durmiendo en su cama
y la cual estaría vigilada por un ángel. A partir del entierro, cosas muy sospechosas empezaron a suceder, pues cuenta la gente que en muchas ocasiones la figura de mármol abre los ojos y te sigue hacia donde te muevas. Vigilantes del cementerio también aseguran ver a Anita por las noches, rondando el lugar en busca de sus padres, y en pocas ocasiones mencionan que un ángel la acompaña. Otro suceso interesante es que sobre la escultura siempre hay flores frescas, y es que a veces desaparecen de otras tumbas para después aparecer en la tumba de la niña. Existe una teoría que dice que Anita concede deseos a los niños, y cuando estos se cumplen, el beneficiario debe acudir a dejar un juguete a la pequeña difunta. Los relatos restantes son del folclore de la ciudad de Guadalajara. La niña del panteón. En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, las familias suelen ser muy creyentes, como es el caso de los Hernández. Un día tuvieron que acudir al panteón porque Humberto, uno de sus familiares, había fallecido. El matrimonio llevó a su pequeña hija de 7 años con la intención de que aprendiera que la muerte es parte del ciclo de la vida. Aunque muchos de sus amigos y conocidos no estuvieron de acuerdo, la niña asistió al entierro. Miró cómo las personas lloraron y gritaron desconsoladas de dolor al tener que despedirse del difunto. Poco a poco, la mayoría de ellos comenzaron a retirarse del panteón porque ya estaban sepultando al difunto. Muchos tenían que ir a casa para descansar, al igual que los Hernández, así que la pareja se dirigió a su casa, pero justo cuando llegaron recordaron que algo les hacía falta. Su niña no estaba con ellos. Rápido, comenzaron a preguntar por ella a sus familiares y amigos con la esperanza de que alguien estuviera con ella. Al tener respuesta negativa, volvieron al panteón y buscaron por cada una de las secciones, pero no la encontraron. Pidieron ayuda a la policía, y ellos comenzaron a buscarla por muchos meses, pero no tuvieron éxito. La niña fue dada por desaparecida y nadie volvió a verla. Cuando falleció la esposa de Humberto, el hombre a quien habían sepultado los Hernández, su última voluntad fue que la enterraran en la misma tumba que su difunto esposo. Las personas tuvieron que escarbar nuevamente esa tumba para poder sepultar a la mujer. Sacaron el ataúd de Humberto, pero encontraron algo extraño debajo de él. Había unos pequeños huesos que formaban el esqueleto de lo que parecía ser una niña. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que era el cuerpo de la pequeña que había desaparecido años atrás. Justo cuando bajaban el ataúd de Humberto, la niña tropezó y cayó debajo de la caja. Nadie notó su presencia porque se golpeó la cabeza y quedó muerta de forma instantánea. Las personas que visitan ese panteón de Guadalajara dicen que suelen ver una pequeña corriendo dentro y jugando durante el día. Es común que se acerque a las personas y les pregunta que si quieren jugar con ella. Cuentan también que si le dejas juguetes, estos a los días desaparecen y saben las personas que se trata del espíritu de Irene, que aún no encuentra descanso su alma. Carrera y mortaja del cielo baja. Al morir el señor Beinaber, el señor Juan Jacques, también de origen alemán, adquirió el próspero negocio de la botica más frecuentada por los tapatíos en esa época. El señor Jacques aspiraba a más lucrativos negocios, y es aquí cuando le propusieron la administración de algunas minas y terrenos. Es por eso que, acompañado por el licenciado Gregorio González y también por los señores Charles Pongle y Alejandro Gonzón, partieron rumbo al poblado de Ajijic el sábado 31 de octubre de 1896, sin saber que por ese motivo iba a encontrar la muerte. Ya en su habitación de hotel, estando descansando y pensando sobre el lucrativo negocio que acababa de hacer, sus pensamientos fueron interrumpidos cuando escuchó que tocaban a la puerta. Sin muchas ganas, se dirigió inmediatamente a atender el llamado, y cuando abrió la puerta, 3 hombres lo asesinaron vaciando sus pistolas. Lo dejaron inerte sobre un gran charco de sangre. Trasladaron su cuerpo para ser velado a la ciudad de Guadalajara por familiares y amigos. A pesar de la tristeza que reinaba en el lugar, uno de los familiares con voz alta dijo a las personas ahí presentes: «Estoy enterado que el 29 de octubre pasado salió un decreto, y en su artículo segundo dice: el primer cadáver que se inhume en el terreno tomado a perpetuidad no causará derechos de inhumación. Esto quiere decir que si enterramos a Juan en el nuevo cementerio municipal, nos va a salir gratis». Por unanimidad decidieron llevarlo al panteón municipal y aprovechar el ahorro de algo de dinero. Lo llevaron en una elegante carroza fúnebre jalada por hermosos caballos, y comenzó el cortejo rumbo al barrio de Mezquitán, entre rezos y lágrimas de los familiares y amigos. Ellos caminaban lentamente siguiendo la carroza que transitaba por la calle rumbo al panteón.
Por otro lado, los miembros de una familia muy humilde iban a enterrar a uno de los suyos que había fallecido una noche anterior. Querían aprovecharlo del decreto, pues no tenían para los gastos funerarios. Estas gentes tan pobres iban por la calle de Federalismo, antes calle del Moro, cargando el humilde ataúd. Ambos cortejos iban a la par, solo que por calles paralelas. Caminaban lentamente cruzando las calles, mientras los vecinos y personas que andaban por la zona se quitaban el sombrero en señal de respeto por los muertitos y rezaban por ambos. Sin embargo, uno de los miembros de la comitiva de Juan se dio cuenta que por la otra calle iba otro fallecido, y sin perder tiempo, avisó a los demás que apuraran el paso para llegar primero, y así ser ellos los que aprovecharan la oferta. Pero los familiares del humilde ataúd también se dieron cuenta de que era muy probable que les ganara el entierro gratis, así que cuadra que pasaban, cuadra que aceleraban el paso de los dos grupos. Prácticamente iban todos corriendo. Querían pasar primero por el puente que estaba a unos metros de la entrada del panteón. Pero como Juan Jacques iba en una carroza, fue el ganador de no pagar nada por la inhumación. Es así como se convirtió en el primer inquilino del cementerio más antiguo en servicio de la ciudad de Guadalajara, que es el Panteón de Mezquitán. La enlutada de Mezquitán. Margarita de Rojas era una joven bella, a la que la vida le parecía una fiesta. Nació en el seno de una adinerada familia que le inculcó los valores de los años porfirianos. Su rostro era un lienzo mestizo que dejaba ver unos enormes ojos verdes, contrastantes con su espeso cabello negro. Margarita gustaba de salir todas las tardes a pasear a la plaza de armas y divertirse los fines de semana en las tertulias de los conocidos de su familia. Aunque no le faltaban admiradores, ella los ignoraba, ya que a su parecer no había alguno que hiciera florecer dentro de su espíritu la semilla del amor. Una tarde de agosto conoció a Raúl Trinidad, un modesto tapatío que descendía de judíos conversos en la colonia. Al observarlo, quedó prendada de su amabilidad y lenguaje poético. Comenzaron a verse con frecuencia, y no faltaban pretextos para intercambiar epístolas, que más tarde les hicieron enamorarse, cosa que los padres de Margarita no veían con buenos ojos, ya que los antecedentes familiares del pretendiente no le simpatizaban. El señor de Rojas le advirtió a Margarita que cortara cualquier relación con Raúl, ya que pensaban que tenían que desposarse con un caballero potentado y de raigambre católica. Margarita lo pensó varias noches, antes de comunicarle a su padre la decisión. No dejaría a su amado. Ni los ruegos de su madre, ni las amenazas de su padre la persuadieron, ya que dentro de sí sentía que con Trinidad encontraría el camino a la dicha. El señor de Rojas no tuvo otra alternativa. Mandó llamar a Raúl y le explicó que, en vista de que nada podía hacerlos olvidar aquel idilio, que para él no era favorable, daría formal consentimiento para la boda, a condición de que reuniera cierto capital, que le permitiera ofrecer a su hija la vida a la que estaba acostumbrada. Raúl quedó convencido y partió hacia la Ciudad de México, en donde lo esperaba un tío lejano, porque quería que administrara algunos comercios, no sin antes asegurarle a su amada que volvería en el plazo de 6 meses para iniciar la vida conyugal sin desasosiegos. Pasaron algunas semanas y las cartas que consolaban a Margarita dejaron de llegar, dejándole sumida en la incertidumbre. Poco después recibió la visita de un hombre maduro que dijo ser el tío de Raúl, con la noticia de que había sucumbido a la viruela el 2 de noviembre y que entre sus últimas palabras le había pedido que le dijera que hasta el último aliento la amaría, además que sus restos fueran inhumados en su terruño para estar cerca de ella. Raúl Trinidad fue sepultado en el panteón municipal o de Mezquitán al día siguiente. Cuenta la leyenda que Margarita no volvió a fijarse en hombre alguno. Visitaba la cripta de su amado vestida de luto cada semana, y aunque estuviera enferma, llevaba entre sus brazos un ramo de claveles rojos puntualmente. Siguió esta rutina hasta el día de su muerte. Cuentan los que de esto saben que de vez en cuando, especialmente la noche de Día de Muertos, cuando la necrópolis está abrigada con el aliento de la oscuridad, una figura menuda de mujer, con un velo negro sobre el rostro, entra al cementerio y desaparece entre los monumentos funerarios. Dicen que es el ánima de Margarita, que vendrá desde el más allá, hasta que alguna persona se apiade y tome su lugar para dejar flores cada semana en la tumba de su amado. El árbol del ahorcado. En una de las salas del Hospital Civil Viejo, lloraba de dolor un joven llamado Santiago.
Debido a un accidente, su vientre se inflamó y desarrolló algún tipo de cáncer. Su suplicio era tal que ni las caricias de su madre ni el medicamento eran capaces de aminorar su martirio. Debido a que la ciencia médica no estaba tan avanzada, los galenos admitieron que habían agotado todos los conocimientos y recursos que poseían. Santiago fue desahuciado y prepararon a su madre para el fatal desenlace. Ella, que era una mujer de gran fe, mientras su hijo dormía, lo encomendó al santo de su devoción y dejó en la mano de Santiago una imagen. El joven, al despertar, la arrojó con fuerza al piso mientras aseguraba que no creía en Dios y muchas blasfemias más. Su madre, dolida y asustada, le rogó que se arrepintiera y tuviera fe en Dios, a lo que Santiago le contestó que lo dejara solo, que no creía ni en Dios ni en ella. La señora se fue, y en la noche, con muchos sacrificios, Santiago se levantó de la cama y a través de la ventana salió del hospital a lo que es el Panteón de Belén. A la mañana siguiente encontraron al muchacho colgado a un árbol. Había utilizado una de sus sábanas. El árbol, a partir de ese día, se secó, y la gente cuenta que es un ejemplo de que no se debe renegar de Dios. Además, a partir de esa noche, se proyecta una sombra en la pared del hospital que se asemeja a un horcado. Esta es una de las leyendas más icónicas del Panteón de Santa Paula. No hay visitante que no llegue apurado a preguntar en dónde está el árbol del vampiro. Todo empezó cuando aparecieron algunos animales muertos en las barranquitas del barrio del Carrizal. En un primer momento se le tomó como algo normal, pero viendo con atención los cuerpos, la gente descubrió que estaban secos, sin una gota de sangre. Iniciaron los rumores y el miedo, pero al aparecer cuerpos de niños, en su mayoría recién nacidos, se confirmó el hecho. Había un vampiro en Guadalajara. De inmediato se impuso toque de queda. Nadie salía por la noche. Las familias a temprana hora se refugiaban en sus hogares, donde rezaban al Ser Supremo que este ente maligno desapareciera. Un grupo de personas inicia a recorrer cada noche las desiertas calles de la ciudad. Pasadas 2 noches, ven a un extraño sujeto deambulando por las sombras y logran capturarlo con una red. Fue llevado al cementerio de Santa Paula y sin juicio previo, con una estaca, le atravesaron el corazón. Con el ente demoníaco muerto, cavaron una fosa y la sellaron con una pesada losa, para asegurarse de que el engendro no saliera de su prisión. Pasaron unos meses, y ante el asombro de los tapatíos, la estaca rompió la losa y se transformó en un árbol. Los entendidos del suceso aseguraron que si uno pincha o raspa el tronco del árbol, brota sangre, que pertenece al vampiro. Cuenta la leyenda que cuando el árbol se seque, se caiga, sea cortado o si destruye completamente la tumba, el vampiro quedará libre para atacar una vez más a los tapatíos. Igual de popular que la leyenda del árbol del vampiro, está la leyenda de la tumba de Nachito. Desde el día que llegó al mundo, los médicos quedaron desconcertados ante tan singular caso, pues a pesar de sus años de práctica y estudio, nunca habían presenciado algo como aquello. El niño presentaba una total repulsión a la oscuridad y a los lugares cerrados. Su nombre era Ignacio Torres Altamirano, y tenía que dormir con la luz encendida, ventanas abiertas, y no toleraba que algún objeto hiciera bulto en su dormitorio. Los padres intentaron de todo, con tal de curar el extraño padecimiento de su amado hijo. Se dice que incluso llegaron a consultar a varios brujos de San Martín de las Flores, pero nada funcionó. El relato señala que una noche sus padres salieron unos momentos de la casa, dejando a Nachito solo. En algún punto, un fuerte viento apagó las velas, dejando en penumbras la habitación y al pobre niño aterrado. Sus angustiados gritos se transformaron en alaridos de terror que no fueron escuchados por nadie. Presa del pavor, Nachito sufrió un ataque al corazón y expiró. El menor de tan solo 1 año fue velado y posteriormente enterrado en el Panteón de Belén. Al día siguiente, el velador del cementerio, totalmente espantado, va con las autoridades para denunciar que el ataúd de la criatura había sido desenterrado y colocado sobre la losa de su tumba. Se volvió a sepultar el féretro, pero por 10 días consecutivos el cajón amanecía en la superficie. Las personas se juntaban cada mañana para presenciar tan macabro espectáculo.
Los encargados del panteón no tuvieron otra opción más que informar a los padres de Nachito lo que estaba sucediendo. Estos informaron del mal que aquejó en vida a su pequeño e idearon una posible solución. Dejaron la tumba en la superficie, construyendo una especie de sarcófago que cubriera el ataúd, dejando una separación por donde la luz del sol durante el día y la luz de la luna y las estrellas en la noche pudiera penetrar. A partir de ese día dejó de ocurrir este increíble suceso. Uno de los relatos más siniestros que tiene este panteón es la leyenda de la tumba del Catrín. El trabajo de los veladores en un cementerio es fundamentalmente lo siguiente: hacer rondines para evitar el robo de tumbas, tanto de materiales como de restos humanos, obviamente para impedir que se realicen trabajos de magia negra. Esta leyenda involucra al último velador que tuvo el Panteón de Santa Paula. Durante las noches, después de realizar su último rondín, se disponía a cerrar el camposanto. Entonces veía a un hombre vestido de manera elegante que salía del mausoleo de la familia Arévalo, se dirigía a la capilla del cementerio y luego regresaba para internarse de nueva cuenta en el mausoleo. Una noche, este extraño personaje colma la paciencia del velador, quien decide confrontarlo. El misterioso hombre estaba de espaldas viendo al interior del mausoleo cuando el velador le llama la atención. Aquel ser voltea y queda de frente al vigilante, que se queda inmóvil del susto. Frente a él está nada más que el mismo demonio. Con su mano diestra, que tenía uñas de tamaño descomunal, le hace señas al velador con su dedo índice, invitándolo a pasar. Ante esto, el pobre hombre saca fuerzas de Dios sabe dónde y corre y se encierra en el cuarto que ocupaban él y su familia, que hoy en día son las oficinas del panteón. Inmediatamente comienza a gritar desesperadamente: «El diablo está en el panteón, el diablo me quiere llevar, el diablo viene por mí». Su familia, al oír los alaridos, corre a ayudarlo. Tocan la puerta, pero no les abre. Al no poder descansar, piden pasar la noche con alguno de los vecinos. A la mañana siguiente van a verlo, pero la situación no había cambiado. El hombre seguía con sus gritos de terror. El velador siguió así por varios días, y su familia tuvo que pedir ayuda a las autoridades, quienes sacan por la fuerza al velador y se dan cuenta de que está completamente loco. No hubo más remedio que encerrarlo en una institución mental. Lamentablemente, el hombre no puede borrar de su mente aquella experiencia. Muere a los 40 años. Cuando la familia Arévalo se dio cuenta de lo que sucedió, mandan oficiar una misa dentro del mausoleo y, para erradicar por siempre el mal, colocan en el interior la imagen de un Cristo. Hay quienes afirman que si se llega a quitar la imagen de ese lugar, el príncipe de las tinieblas volverá a aparecer en ese espacio. El vulgo aún se pregunta cómo el diablo pudo entrar en este lugar si es un camposanto, es decir, es tierra bendita. Y algunos otros suponen que algún miembro de la familia Arévalo tenía pacto con el maligno y que había fallecido sin haber cumplido su parte del trato. Quizás por eso, el demonio iba a pedir permiso a la capilla antes de entrar al mausoleo. Es por esto que esta es la tumba del Catrín, o del diablo. Y con esto cierro el programa de la noche de hoy. Espero lo hayan disfrutado. Si tienen alguna recomendación o sugerencia, ya saben, me lo pueden poner en los comentarios, en el correo, que es el de chinacoliberalmx@gmail.com, y también en nuestra página de Facebook, que es La Clio de Guanatos. Ya sin más, me despido, no sin antes agradecer a los que hayan aguantado hasta el final, los que vieron el estreno y también los que vayan a ver el video posteriormente. Pues tengan un muy buen viernes. Al menos aquí en Guadalajara no sé qué tan chido esté porque tenemos botón de emergencia y nuestro gobernador se quiere separar del pacto federal. Pero sin más, que estén muy bien. Buenas noches.